Bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro de Génesis, encontrándonos con una historia bastante interesante que ha sido poco difundida, poco entendida, poco analizada. Y es la del capítulo 6 de Génesis, que vuelvo a insistir siempre, lo que se entrega en el libro de Génesis, por el hecho de ser tan compacto, tan resumido, si es puesto en este libro es por una razón prácticamente primordial. Dice el texto del Génesis 6:1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este texto, en gran parte de Babilonia, en gran parte de las iglesias que conforman el movimiento religioso de este mundo de la madre y sus hijas, normalmente es considerado como un texto donde la línea genética de Set, la parte humana elegida de Dios, es considerada por estas religiones como los hijos de Dios. Por lo tanto, sería una cosa entre humanos, sería una situación entre un linaje escogido y mujeres de los hombres comunes y corrientes. Pero lamentablemente para ellos no es así. Incluso el versículo 4 nos habla de que había gigantes en aquella época. Como resultado de esto había gigantes. ¿De dónde salieron esos gigantes? ¿Quiénes procrearon esos gigantes? Entonces es necesario revisar, analizar y estudiar este punto tan importante que nos demuestra incluso nuevamente el vacío respecto a esta historia muy particular. Para comenzar debemos definir quiénes son los hijos de Dios mencionados en el Antiguo Testamento. Los hijos de Dios no son los escogidos por linaje ni son la línea genética de Set, sino que lisa y llanamente son los ángeles de Dios, en una forma general. Como prueba de esto, en Job, el capítulo 1, el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En el capítulo 2, el versículo 1 también dice: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y para concluir la prueba de que realmente los hijos de Dios mencionados en el Antiguo Testamento son los ángeles, vamos a ir a Job 38, del versículo 4 al 7, para que entendamos el contexto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia, le cuestionaba Jehová a Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Bien, entendiendo entonces ahora esto, podemos entender que cuando nos habla acá en Génesis, y un detalle más importante, las escrituras de Job son muy antiguas, incluso es más, las escrituras de Job se le endosan a Moisés. Por lo tanto, la línea mental, espiritual y literaria es prácticamente la misma. Bien, entonces, retomando, cuando vemos entonces en el capítulo 6 que un grupo de hijos de Dios vieron que las mujeres, las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas, escogiendo entre ellas, es un acontecimiento que hay que tomar en consideración, porque estaríamos frente a una relación entre ángeles y mujeres humanas.
lo que es motivo como para que gente en las iglesias tradicionales de este mundo rompan vestiduras, ya que ellos consideran a los ángeles como asexuados, que son seres espirituales que no tienen sexo. Y se basan, por supuesto, en el malentendido texto donde Jesucristo, hablando de los ángeles, nos dice en Mateo 22:30, donde a Jesucristo se le había consultado respecto a una mujer que fue quedando viuda y casándose con los diversos hermanos en forma posterior. Entonces le preguntan qué sucede en aquella mujer que se casó con todos los hermanos y cuál de los 7 hermanos sería el esposo en la resurrección. Y él le dice: erráis, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Y esto ha significado para la religión contemporánea, aparte de ponerle unas aparatosas alas a los ángeles, hay algunos sectores de la religión que los han reducido como a bebés con alitas y siempre considerándolos como asexuados. Pero Cristo no está diciendo que los ángeles no tengan definición sexual, sino que lo que está diciendo acá es que los ángeles de Dios que están en el cielo, evidentemente están consagrados y están en una posición de custodia ante Dios, una posición de servicio. ¿Y por qué hace esa diferencia? ¿Por qué no dijo los ángeles en general? Porque separó el cielo, por lo tanto queda por separada la tierra. No es lo mismo los ángeles de la tierra, porque los ángeles de aquí de la tierra, él lo sabía perfectamente, de que al principio Lucifer había cometido este acto con Eva, y también sabía que estos ángeles habían cometido este acto con estas otras mujeres en la época de Noé. Una vez dilucidado eso, que entendiendo que no es lo mismo, para acotar un punto importante debemos entender: los ángeles no son asexuados, sino que son bisexuados. En su belleza, en su encanto, en su naturaleza, pueden tomar una posición femenina o una posición masculina. Estamos hablando de los ángeles que están desviados, como los caídos. Y ese es el motivo de esta época, donde hay tanta modificación sexual en el ambiente. Se han desatado las huestes del mal en este mundo, distorsionando todo el ambiente natural y original de la creación. Pues bien, debemos definir también que en el Génesis 6, en este relato que estamos analizando, habría que preguntarse qué ángeles fueron los que se involucraron con estas mujeres. Para unos, podríamos decir, estudiosos científicos actuales que están siguiendo la huella de los gigantes, que son bastante interesantes, tienen en su concepto un error inicial, que es pensar de que los ángeles o hijos de Dios que se metieron con estas mujeres son los ángeles caídos. Y es significativa la diferencia, quiero que lo entiendan y lo van a entender finalmente, ya que estos ángeles mencionados acá son los ángeles vigilantes. Y para eso vamos a recurrir al libro de Enoc, que nos manifiesta, y justamente un capítulo del libro de Enoc se llama Los Vigilantes. Pero ¿vigilantes de qué? Para que lo analicemos en el contexto. Ya he expresado anteriormente que la Tierra es una cárcel estelar, no para los seres humanos, sino para los ángeles caídos. Pero como cárcel estelar, para que vayan asimilando, ellos tienen libertad, como muchos prisioneros en el mundo, de manejarse dentro de la cárcel. Dentro del recinto ellos pueden organizarse, fútbol, competencia, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden hacer actividades dentro de ese recinto. De la misma forma en el planeta fue dejado este enemigo encarcelado desde el inicio y se le dejó en cierto modo, entre comillas, libre dentro de este ámbito.
pero siempre encarcelado. Por lo tanto, para vigilar esa cárcel, toda cárcel tiene un perímetro y tiene unos vigilantes que cuidan de que nadie se fugue, de que nadie se extralimite bajo la voluntad del alcaide. Y para eso se requiere de ángeles vigilantes, porque tienen que tener la misma condición de los que estaban acá. Entonces retomamos el libro de Enoc y estos ángeles vigilantes de pronto se organizan y en un monte que es el monte Hebrón se conjuran en realizar este acto. Me imagino que la belleza de aquellas mujeres debe haber sido, pero conmovedora prácticamente. Y aquí se da a relucir muchos detalles muy finos como cuerdas de guitarra de lo que significa el sexo dentro desde el inicio hasta ahora el final de las cosas, que transversalmente raya la humanidad y la cruza como un cheque. De verdad, la debilidad de esa energía que es divina es absolutamente tentadora. Y estos ángeles sucumbieron ante esta tentación, y los ángeles inmediatamente al caer en esto perdieron, quiero que entiendan esta frase que voy a decir, perdieron su dignidad, perdieron la confianza de parte de Dios, porque el cargo que ellos tienen es un cargo de confianza. Dentro de algunas legislaciones en algunos países, el delincuente que comete una falta o un delito es considerado con una cantidad de tiempo determinado en su condena. Pero un policía o un custodio, un vigilante que le corresponde vigilar a los presos y al que le corresponde atraparlos, tiene una sanción un poco más superior por el hecho de la dignidad de su cargo, por la confianza depositada en ellos. Acá en el caso es el mismo. Estos ángeles enviados por Dios para cuidar a los ángeles caídos, para custodiar este planeta, para vigilarlo, cayeron en esta tentación. Y de esta relación, nos dice Enoc, salieron gigantes. Gigantes que ya veremos ahora un poco más adelante, que quedaron genéticamente inyectados dentro de la humanidad y que han sido paulatinamente destruidos. Otro detalle importante que da y que ya empieza a desembocar en el hecho de qué ambiente existía en la época de Noé es el hecho de que estos gigantes no salieron de buen ánimo y de buen espíritu. Más aún, nació también la hechicería, la maldad y la perversión, porque estos ángeles empezaron a compartir secretos con sus mujeres, las que en muchos casos se convirtieron en hechiceras de gran poder, porque ellos tenían acceso a conocimientos que el común de los mortales no tiene, por lo que se creó una hueste de mujeres y personas con poderes muy grandes para ser administrado por simples mortales. Y estos gigantes que terminaron también siendo antropófagos, por lo que la vida en la época antidiluviana para las personas normales, comunes y corrientes era muy difícil, porque la maldad se había hecho evidente, pero en una forma genética, en una forma de conocimientos que iban más allá de lo normal. Porque aún hoy, según lo que se puede analizar, aún hoy no hemos llegado a los niveles ni tecnológicos, ni arquitectónicos, ni culturales de aquella época. Lo que sí es cierto es que estamos muy cerca, y hay que agregarle otro contexto, el aspecto moral.
Ese ya está casi equivalente a la época de Noé. Enoc hace presente esto, y la Biblia también nos confirma este relato de Enoc, de que seres espirituales, ángeles, abandonaron su dignidad y fueron castigados por esto. El libro de Segunda de Pedro nos muestra lo siguiente, y eso es evidente que Pedro tenía el conocimiento suficiente para hablarnos de esto. Dice en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o sea, a lugares profundos de la tierra, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué ángeles estamos hablando? Aquí podríamos decir, puede ser que sean los ángeles del inicio, que cayeron antes de la creación del hombre. No, el mismo contexto en el versículo 5 nos dice, y si no perdonó, poniendo en paralelo, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso demuestra que está poniendo en paralelo que estos ángeles pecaron en la época de Noé. Tomando en consideración lo que ya expresé del libro de Enoc, que estos eran vigilantes, debemos resaltar entonces 2 cosas: que estos ángeles pecaron porque ya existía un orden, faltaron a una ley y los puso en prisión. Pero aquí hay una cosa importante. Sucede que los ángeles caídos están en una prisión abierta, más estos fueron ingresados dentro de esta prisión, pero como relegados o aislados en un lugar más oscuro y más profundo, que es llamado prisiones de oscuridad, y preservados para el juicio. ¿Cuál juicio? Es importante saber eso. Y aquí viene otro detalle importante que quizás me estoy adelantando demasiado con él, casi emocionante, que el ser humano o las religiones han tratado de disminuir o reducir el poder del hombre, el poder que Dios le ha entregado al hombre, no ahora, pero a futuro, cuando cogobernemos con Él. Y normalmente se nos quita ese poder. En Primera de Corintios nos dice Pablo inspirado, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Bueno, relacionen ustedes. Están reservados para el juicio y estamos reservados para juzgar a los ángeles. Suman. A Primera de Pedro, otro comentario implícito nos dice lo siguiente, en el capítulo 3, el versículo 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus. ¿Qué espíritus encarcelados? Pues estos ángeles. ¿Existe alguna alusión de que estos ángeles fuesen los que estamos conversando? Por supuesto. Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando se estaba en la espera del diluvio y todos los acontecimientos que ahí ocurrieron. Queda claro de que la definición general podemos resumir que los que se casaron con mujeres de este mundo, mujeres comunes y corrientes, hijas de los hombres, fueron ángeles custodios, ángeles vigilantes
que Dios le había otorgado la dignidad de cuidar y vigilar a los ángeles caídos en esta cárcel, que cayeron en desgracia y que en la época dejaron huellas, porque de esa relación nació la brujería, nació la maldad, nació un conocimiento tecnológico muy desarrollado. También nacieron los gigantes, que evidentemente dejaron huellas en este mundo. Y genéticamente vuelven a reaparecer cada cierto tiempo, ya que quedó incrustado dentro de la genética de la humanidad. Estos ángeles fueron encarcelados y están encarcelados aún en prisiones en las profundidades de la tierra, que es el mal interpretado infierno, que infierno ya sabemos que significa lugares bajos de la tierra, representa la palabra Hades y representa la palabra sepulcro, por el hecho de hacer un hoyo en la tierra para enterrarse. Tenemos evidencias de gigantes incluso hasta la época de David, que le tocó pelear con Goliat, un gigante de los filisteos. Creo que por ahora es suficiente para que asimilen este conocimiento, que una de las debilidades y conflictos y guerras espirituales está siempre dentro del ámbito de la sensualidad y de la sexualidad, de las tentaciones, de la vanidad, de la belleza, de la lujuria, y se maneja todo esto siempre dentro de ese ámbito, como vamos a irlo viendo en la medida que nos vamos adelantando la historia. Y las grandes luchas del hombre y la mujer han sido esas: dominar y controlar su mente y sus cuerpos. Estos ángeles cayeron en esa desgracia y estaban arrepentidos, porque ellos le solicitaron a Enoc interferir ante el Creador para que ellos fuesen perdonados. Pero evidentemente, para ejemplo y para aprendizaje del resto, Dios los condenó a estar encarcelados. Ahora pareciera mucho, ¿cierto? Miles de años metidos en un calabozo, pero no olviden que los ángeles son eternos, y de la misma forma que para Dios 1000 años es un día, para ellos también. Por lo tanto, no ha sido tanto el tiempo el cual están esperando ese juicio. Espero que Dios les bendiga y que este tema les sirva para entender las cosas de una forma distinta. Nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere.